Hola, me da gusto saludarte de nuevo en estas sesiones de Logo Quantum Coaching. En esta ocasión vamos a conocer sobre lo que es una impronta, sobre esas impresiones emocionales que vamos desarrollando durante nuestra vida y que van configurando nuestra manera de responder ante ciertas situaciones precisamente por el tipo de impacto que nos generó emocionalmente hablando una situación determinada, sobre todo en nuestra infancia y primeros años de la juventud. ¿Qué es una impronta, amigas, amigos míos? Bueno, es una impresión que un acontecimiento pasado que fue significativo para nosotros llegó a formarnos una creencia o conjunto de creencias. Recordemos que las creencias ejercen poder sobre nuestras vidas por aquello que nos hacen sentir. Y entonces, una creencia pues me lleva a la generación de cierto sentimiento profundo, fuerte, poderoso, que para bien o para mal va a configurar una conducta personal frente a determinadas situaciones. Es un hecho que los comportamientos actuales, con frecuencia, han sido creados o configurados por comportamientos y sucesos pasados. Lo más importante de las experiencias pasadas no es el contenido de lo que ocurrió, sino la impresión o creencia que la persona se formó a partir de esa experiencia. Inclusive en el lenguaje ordinario lo manejamos así. Cuando decimos que algo me impresionó mucho, estamos afirmando que una cierta situación, un cierto acontecimiento tuvo tal impacto en nosotros que emocionalmente nos puede marcar por la generación de una creencia determinada. Entonces, es muy importante que aprendamos cómo cambiar esas impresiones que adquirimos en nuestro pasado, esas improntas, y que pudieran estar afectando nuestra vida presente. ¿Por qué? Porque están siendo esas improntas una influencia considerable negativa para la obtención de ciertos resultados también negativos en algún ámbito de nuestras vidas. A lo mejor estamos obteniendo resultados negativos en términos de salud, a lo mejor en términos financieros, tal vez en términos de una relación importante para nosotros, en términos profesionales, en fin, las improntas pueden marcar nuestra vida en diferentes ámbitos y de diferentes maneras, limitándonos en la realización de un proceso para alcanzar un objetivo específico. De ahí su importancia y su relevancia. Las improntas pueden ser experiencias significativas positivas que conducen a creencias útiles, a creencias que nos potencializan, que nos empoderan, o bien experiencias traumáticas o problemáticas que conducen a creencias que nos limitan, que nos restringen nuestro campo de acción y por lo tanto pues nos llevan a obtener resultados que no queremos. Los niños se hallan en una intensa relación dinámica con sus padres, en el curso de la cual improntan, o sea, internalizan impresiones, algunas de sus creencias y pautas de comportamiento y las asumen como propias. En la infancia la mayoría de nosotros carece de un auténtico sentido de la propia identidad, de manera que fingimos ser otra persona y con frecuencia copiamos nuestro modelo de rol con todas sus características. Todos tenemos la tendencia natural en la infancia a imitar a aquella persona que tenga un significado especial para nosotros, sea un significado positivo o negativo, como sea en la infancia. No contamos con la suficiente madurez cognitiva para discernir si se trata de algo positivo o negativo, entonces simplemente improntamos, internalizamos la forma de proceder de esa persona o de esas personas tratando de imitarlas. Y entonces resulta que ese sistema de creencias o escala de valores que vamos importando de otros a través de esas improntas, pues nos llevan a desarrollar una personalidad que no es propia. Una personalidad que no hemos elegido en función de nuestra esencia y que no hemos sido capaces de configurar también en función de los resultados que queremos obtener en nuestras vidas. Muchas personas no han configurado su identidad en función de un proyecto de vida,
sino que su proyecto de vida han sido derivadas o derivados de ese sistema de creencias y escala de valores a través de los cuales han desarrollado su propia identidad. Bueno, la buena noticia es que podemos a partir de ahora tomar conciencia de ello y decidirnos por un cambio en nuestra manera de proceder ante ciertos temas en nuestras vidas que nos están dejando insatisfechos. En el tema de la salud, del dinero o del amor, pudiéramos estar en alguno de esos temas o en los tres obteniendo resultados pobres y que tienen que ver con estas improntas que nos llevan a pautas muy marcadas de comportamiento que nos llevan a obtener los mismos resultados pobres que ya queremos dejar de obtener. Por eso, vamos a decidir cambiar esas improntas, generar lo que llamamos en programación lingüística una reimpronta, es decir, una reimpresión, y poder cambiar significativamente los resultados que obtenemos. Entonces, a la hora de cambiar cualquier sistema de creencias, los mayores problemas tienen que ver con el hecho de que, por lo general, la impronta se halla fuera del campo de la percepción consciente. Sus comportamientos más significativos suelen ser los más habituales, es decir, aquellos de los que eres menos consciente. Esto es muy interesante porque resulta que, digo, por decir alguna cifra, pero una cifra pues que seguramente es muy cercana a la realidad, el 90% de nuestros resultados los estamos obteniendo de una manera inconsciente de proceder. Son maneras habituales de las que ni siquiera nos damos cuenta, que tienen que ver con actitudes y con acciones que repercuten de manera positiva o negativa en los procesos que seguimos para obtener resultados. Por eso es muy importante hacernos conscientes de esas improntas. Primero, hacernos conscientes de los resultados que no queremos seguir obteniendo en nuestras vidas, porque podemos llegar a tal nivel de conformismo, podemos generar tal zona de confort que ya ni siquiera nos estemos dando cuenta de la pobreza de resultados que estamos obteniendo en algunos ámbitos importantes de nuestra vida, porque ya nos acostumbramos a ellos. Lo cual pues constituye un estado verdaderamente deplorable que necesitamos modificar, comenzando por tomar conciencia de esos resultados. Así que te invito a que primero te preguntes, bueno, ¿qué resultados insatisfactorios estoy obteniendo en los grandes temas de mi vida? En el tema de la salud, ¿qué resultados pobres estoy obteniendo? En el tema de las finanzas personales, también, ¿qué resultados pobres estoy obteniendo? En el tema de las relaciones, también qué tipo de resultados negativos estoy obteniendo. Y ya que seamos conscientes de esos resultados que queremos que se dejen de dar en nuestras vidas, porque ya también cobramos conciencia del impacto negativo que generan en ellas, entonces ahora sí el siguiente paso es poder identificar el tipo de improntas o de impresiones emocionales que nos llegaron a generar en el pasado esas creencias negativas que nos limitan respecto a esos temas, ¿no? Las creencias del tipo no puedo con esto, o esto no es para mí, o esto aunque lo quiero está fuera de mi alcance, en fin, que emocionalmente, bueno, una impronta finalmente nos hace sentir emocionalmente inseguros o seguros respecto a la realización de algo. Es una manera de experimentar nuestra capacidad o incapacidad para algo, y por eso es importante cambiarlos. Ahora, para lograr esta reimpronta, o sea, este cambio en las impresiones que hemos traído, que se han generado en el pasado y que hemos traído a nuestro presente, necesitas añadir los recursos que hubieras necesitado en el momento de la experiencia para haber tenido más opciones en cuanto a tus comportamientos. Probablemente necesitarás añadir también recursos a las demás personas que intervinieron en esas antiguas experiencias. A ver, vamos a pensar que vas a trabajar sobre los resultados en el tema de la salud, ¿no? Tienes una salud pobre o deficiente, o tienes un bajo nivel de energía, o sueles tener muchos achaques, lo que sea. Entonces ya identificaste un resultado negativo en un tema importante como lo es la salud. Entonces el siguiente paso va a ser necesario que tengas claro, a ver, ¿qué nuevo tipo de creencias o con qué recursos necesito contar para tener
otra visión y otra actitud respecto a mi salud. ¿No? Por ejemplo, a lo mejor necesito el recurso de la alegría. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en este ejercicio, pues que mucho de mi malestar físico, pues tiene que ver con un estar habitualmente de malas, enojado, triste, desalentado, desanimado, y me doy cuenta que un recurso que sería muy poderoso haber desarrollado a lo largo de mi vida para tener una salud mucho mejor, pues es el recurso de la alegría. Y entonces me doy cuenta que si yo fuera una persona más alegre, si yo tuviera la impronta de la alegría como una experiencia habitual en mi vida, bueno, pues entonces seguramente tendría un sistema inmunológico mucho mejor desarrollado y mucho más competente y capaz. Puede ser que hayan habido improntas de otras personas importantes en nuestra vida que ya hemos incorporado. A lo mejor nuestro papá o nuestra mamá eran enfermizos. A lo mejor alguno de nuestros hermanos a los que queremos mucho pues era enfermizo, o un primo muy cercano, y entonces pues yo, sin darme cuenta porque era niño, pues incorporé en mí esa impronta, ¿verdad? Porque era una manera inconsciente de identificarme con alguien a quien amaba o a quien amo actualmente. Y entonces me vuelvo enfermizo para de alguna manera solidarizarme con esa enfermedad de ese ser amado mío, de ese ser tan querido por mí. Y entonces me doy cuenta de que también a esa persona le vendría bien el recurso del optimismo, porque a lo mejor en el caso de esa persona, cuando me pongo a pensar, bueno, ¿qué recurso le hubiera venido bien a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi prima, a quien sea que haya sido enfermizo? Bueno, pues el recurso del optimismo, porque a lo mejor era muy negativa esa persona o es muy negativa. Y entonces, pues claro, no había tratamiento médico que le funcionara por esa negatividad. Bueno, en este ejemplo, entonces, yo identifico que yo necesito el recurso de la alegría y que esa persona amada enfermiza necesita el recurso del optimismo. Bueno, entonces ahora sí podemos centrarnos en cómo reimprontar o reimprimir nuestras experiencias del pasado. El primer paso es identificar las sensaciones o sentimientos específicos, que también pueden ser palabras o imágenes, asociados con el comportamiento que quieres reimprimir o con la experiencia que quieres reimprimir, ¿no? A lo mejor lo que yo voy a hacer en este ejemplo de ser enfermizo, pues voy a identificar cómo me siento al ser enfermizo, o sea, qué tipo de sensaciones en mi cuerpo experimento, qué tipo de diálogo interno genero respecto a mis achaques, qué tipo de imágenes me vienen a la mente cuando pienso en el hecho de que soy enfermizo. Y anclarlo significa que voy a vincular esta sensación de ser enfermizo con alguna acción, con alguna imagen o con algún olor o con alguna palabra clave que me va a permitir revivir esta sensación de ser enfermizo. En el ejemplo que estamos manejando, podría ser en cualquier otro caso, pues en el ser un fracasado económicamente o en las relaciones, lo que fuere. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy una persona muy visual y entonces me sirvo de una imagen para asociarla a mi ser enfermizo, ¿no? Y entonces o a un color, en este caso puede ser todavía más práctico, y entonces pienso en el color negro, ¿verdad? Y le asocio a mi ser enfermizo el color negro. De tal manera que cuando ya revivo esta sensación de malestar, de ser enfermizo, revivo esta experiencia del ser enfermizo en mí, inmediatamente la asocio con un color negro, como si mi ser enfermizo fuera una experiencia que si tuviera color sería negra, o el color que desees. Si eres auditivo, pues escoge un ancla auditiva. Puede ser una expresión me siento mal, ¿no? Dicha de una manera específica. Puede ser pues un sonido determinado que puedas asociar a ese ser enfermizo. Y si eres kinestésico, pues puede ser que te toques la parte del cuerpo en donde sueles experimentar más ese ser enfermizo, ese malestar, a lo mejor el estómago, a lo mejor la espalda, ¿verdad? Y entonces pones una de tus manos en la espalda y entonces estás anclando esa sensación de ser enfermizo, de malestar que sueles experimentar, porque al anclarla nos vamos a servir de ese anclaje
para irnos a experiencias pasadas. Y entonces nos vamos al siguiente paso. ¿Cuál pudiera ser la intención positiva de la impronta que adquiriste y la de las personas que participaron en la experiencia? ¿Desde cuáles percepciones procedieron esas personas? Contando con tu nivel de madurez actual, ¿cómo hubieras experimentado ese acontecimiento de una mejor forma? ¿Cómo hubieran procedido los demás si tú lo hubieras experimentado de esta mejor forma? Volvamos a nuestro ejemplo. Yo me siento enfermizo, me voy al anclar esa experiencia a la etapa más temprana en donde experimenté ese ser enfermizo y me doy cuenta que me empecé a sentir mal o a ser muy vulnerable en términos de salud a raíz de que me enteré que mi abuelita se puso muy mala y entonces tal vez un cáncer y el tratamiento no le funcionaba y la veía siempre apachurrada, triste, sin energía, y entonces empiezo yo a asumir también ese ser enfermizo, esa impronta de enfermedad, y entonces me doy cuenta que el recurso que le pudo haber servido a mi abuelita era haber sido más optimista y a mí ser más alegre, porque me ubicaba como un niño muy aprensivo, muy enojón tal vez, muy triste, y a mi abuelita como alguien muy pesimista. Pero ahora, gracias a la preparación que tengo y a los estudios que he realizado y las experiencias que he acumulado, me doy cuenta de que la alegría tiene mucho más sentido que el enojo y la amargura, y me doy cuenta también de que tiene mucho más sentido ser optimista que pesimista. Y entonces ahí ya ubico los recursos que me hubieran servido a mí, en este ejemplo la alegría, y en el ejemplo de mi abuelita, pues de mi abuela, pues el ser optimista. Y esto es muy importante porque estos recursos que puedo desarrollar en el presente, porque soy una persona más experimentada, soy una persona más sabia, soy una persona más madura, me los voy a llevar a cuando era niño y tenía esa experiencia de pena que me llevó a ser solidario con mi abuela para adquirir esa impronta. Pero ojo, siempre y cuando esté partiendo de la base de que ya soy una persona alegre ahora y de que ya soy una persona optimista. Si no lo fuera, tengo que imaginarme que me voy al futuro, que me voy a unos 5 o 10 años, en donde me encuentro conmigo mismo ya habiendo adquirido el mí mismo esa alegría y ese optimismo. Eso también puede ser una opción. Si ahorita no soy alegre, no soy optimista, puedo imaginar que me voy hacia el futuro, hacia el año 2021, 2025, y que ya me encuentro con ese yo, con ese Andrés Mares, que ya es alegre, que ya es optimista, y me imagino que me transmite, ¿no?, a través de un rayo de luz, a través de un abrazo muy fuerte, ese yo del futuro a mi yo del presente, esa alegría y ese optimismo para llevármelo al pasado, en esa escena, en esa etapa en la que la necesitaba, tanto la alegría, yo, y el optimismo, mi abuela. Entonces nos vamos al paso 3. Al experimentar tú de esta mejor forma la situación que te causó la impresión anterior, ¿qué otro tipo de creencias se hubieran desarrollado en ti? ¿No? Es decir, vamos a suponer que ya me voy con esta alegría que me traje del futuro, si aún no la tenía, o que ya tenía en el presente, me la llevo a mi pasado. Me voy a esa etapa de la infancia en la que tenía esa especial cercanía con mi abuela, y entonces imagino que le transmito a mi niño esa alegría, así como mi yo del futuro me transmitió esa alegría en el presente, ¿no? A través de un rayo de luz, imagino que le mando a mi yo niño esa alegría. Después de que le mandé y le transmití esa alegría a través de ese rayo de luz, me incorporo a ese niño y con la sabiduría que ya tengo en la actualidad y que desarrollé gracias a esa alegría, le transmito una nueva creencia, ¿no? A lo mejor la nueva creencia es mejor estar uno bien para ayudar a los que amamos y que no están tan bien, que estar igual de mal que ellos, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso de creencia. Entonces la transmito a mi yo niño, y luego imagino que con otro rayo de luz le transmito a mi abuela el optimismo, y entonces mi abuela empieza a abarcar su propia enfermedad de otras maneras que a mí me hubieran edificado mejor y hubieran sido un gran ejemplo para mí. Luego anclas estas nuevas creencias y sus respectivas sensaciones
te las traes al presente y dejas transcurrir algo de tiempo para cerciorarte de que tu comportamiento negativo ha desaparecido, en este ejemplo, de que tu salud ha mejorado y que se ha modificado para bien. Es un ejercicio que podrás ver es relativamente simple, de hecho es simple hacerlo, pero es muy poderoso. ¿Por qué? No vas a cambiar, como en el caso del cambio de historia personal, no vas a cambiar el contenido de tu experiencia en el pasado, pero sí vas a cambiar la impresión que te causó y vas a imaginar una nueva manera de responder ante ella. Y esa nueva manera de responder es lo que te va a empoderar en el presente y te va a permitir trascender todo lo que te limitaba a obtener los resultados que habías estado buscando. Bueno, gracias por acompañarme. Yo soy Andrés Mares. Espero que esto te haya servido y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.